Hola a todos jóvenes, nos encontramos con el arquitecto Miguel aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Maestro, ¿qué nos vas a explicar el día de hoy? Queremos explicar pues un poquito de arquitectura, lo que nos apasiona a todos, lo que nos une a todos, ¿sabes? Entonces, nosotros en el estudio, en la oficina, hay un lema aquí en Chiapas que es que la música no pare. Nosotros decimos que la arquitectura no pare. Entonces, realmente, a mí lo que más me apasiona de la arquitectura, mi hija dice por ahí que todo el día hablo de arquitectura. Y yo digo, bueno, pues no sé, pero realmente me subo al coche y tengo un podcast de arquitectura. Realmente llego a casa y veo un documental de arquitectura. Entonces siempre estamos metidos en ese mundillo. Yo creo que la arquitectura es cultura y eso es lo que hay que acercar a los niños, ¿sabes? Por eso estamos con esos tantos programas que tenemos nosotros, con la arquitecta María, la arquitecta Frida, la arquitecta Maxi, de acercar la arquitectura a los niños jugando de alguna manera, ¿sabes? Bueno, ¿y alguna cosa más que quieras que te diga? Saquen la libreta, jóvenes, vamos a aprender. Bienvenidos. Hola, mucho gusto. Yo soy la arquitecta Frida. Hola, yo soy la arquitecta Mariela Aguilar. Hola, yo soy Miguel Rivera González, mucho gusto, bienvenido. Muchísimas gracias por recibirnos, arquitecto. Estamos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y estamos visitando una obra escolar. ¿Correcto? Sí. Por favor, platícanos un poco. Bueno, ¿Qué pues vamos a es ver una el día obra de que hoy? se hizo hace 2 años aproximadamente. Es una obra casi en el centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, muy bien ubicada. Y es una obra que empezó siendo kinder, primaria y secundaria y al final acabó siendo también preparatoria. Entonces, ahora es daros una pequeña introducción aquí en la zona de kinder, porque a ver qué os parece el asunto. Excelente. Las arquitectas son colaboradoras, ¿verdad? ¿Colaboradores del estudio? Sí, las dos, ahí están ahí aguantándome todos los días. Excelente. Venga. Aquí nos van a acompañar. Este es el hall de kinder. ¿Cómo se diseña? Porque el Kinder creo que es un proyecto que siempre está en la currícula de las universidades de arquitectura, ¿verdad? Correcto, Siempre sí. te ponen a diseñar un Kinder, Un kinder, en imprescindible. segundo semestre, en tercer Sí. semestre. ¿Cuáles son? Pues nos irás diciendo las Sí, directrices. cantidad de elementos, pero uno de los más importantes es el de la E de escala. La escala es muy diferente a la de un adulto, entonces tienes que jugar, tenemos que agarrar el libro del Newfer famoso, buscar la información, y luego muchas entrevistas con el cliente hasta llegar al tema, ¿no? Bienvenido, aquí es el hall de entrada, y esta zona, que es, digamos que, de este proyecto es la cereza del pastel, es esto, Qué bello. que es, sí, la cubierta, nos inspiramos en un cuadro de Mondrian, y Mondrian, al final de cuentas, es el pintor de los niños. Por eso sacamos esta trama aquí, y junto con los psicólogos de la escuela, nos decían de alguna manera los colores que debíamos usar. ¡Qué belleza! Platícanos un poco eso del pintor de los niños. Pues Mondrian, un pintor holandés, también de la época de la Bauhaus, también estamos muy metidos con ese tema, y tiene un cuadro con una composición que es la que veis aquí arriba. Lo que hicimos fue arrastrar ese plano ese cuadro tal cual y representarlo aquí, ¿no? Como tipo nichos. ¡Qué Entonces, belleza! sí que ¿No? podríamos decir que es la cereza del pastel. ¡Qué espacio, eh! Sí, es De muy verdad agradable. que no me lo esperaba. O sea, es un área cubierta, no te Cubierta llueve. porque en Chiapas Ajá. tienes que protegerte más que de la lluvia, del sol. Es tremendo aquí el sol, nos come. Entonces, en kinder, si la gente, los niños son muy susceptibles al tema, entonces sí hay que protegerlos por completo, ¿sabes? Pero respira. O sea, Sí, está abierto por sí. los costados. Está muy bien Eso es- orientado, el norte está hacia este lado, hubo que usar estas lubres en la parte alta por el tema de la lluvia. Ahí ya ha sido como muy empírico ese tema. Y los baños todos siempre a escala del niño, ¿no? Las aulas, Ah, no. el tipo de pavimento. Sí, esto está una cucada. Está padrísimo. Y sí. fíjate, también un tema, abiertos. O sea, Claro, no, sí, eso es imprescindible, que se ¿eh? está viendo el niño. Sí, tiene que verse, sabes que es mixto, pero imprescindible para que los papás estén tranquilos, ¿sabes? Y Que no siempre haya hay una persona que accidentes. cuida, sí, todo súper limpio. Le Los dejamos lavamanos. Sí, la lavamos a su La a su escala, pedida, ¿no? a su La pedida, escala. sí, claro. Aquí usamos cuarzo, el mismo balín, que No, funciona como una isla. qué bonito. A los niños les encanta. Y esto hicimos como una greca, todo esto completo. El mismo desperdicio que íbamos quitando de este elemento, lo hicimos todo el perímetro.
en este caso. Esto me encantó. Eso está Es muy un- bien, sí, Es está muy o sea, bien. una Sí, sustracción. es bonita esta escuela, es Muy bonita. bonita. Sí, es bonita. No, estoy seguro que después de este video todos los niños se van a venir para acá. Está así, Sí, te creo. está así, está Sí, te llenísimo. creo. A ver, ¿cuánto mide todo este patio? Este patio aproximadamente 16 por 16. Ya, 17 por 17 más o menos, es lo que mide. Y Pero sí es la cereza del pastel. es la cereza del pastel. ¿Y Y no el te has dado piso. cuenta de algo? Sí. Este es un ejercicio que estamos haciendo nosotros para niños, un taller de arquitectura. Con niños, Con niños. de preescolar. De preescolar no, de 4 a 12 años. Ah, ok. Sí, ya empezamos en la Esto escuela. ya es primaria. No, pero eso es el área de kinder, preescolar. esto es kinder. Ujú. Entonces con niños de kinder se hace esto que es la cúpula de Da Vinci. ¿Quieres que te la explique? No. Por favor. Bueno, pues la cúpula de Da Vinci es curiosísimo, que estamos hablando de hace 500 años, y es esta pieza que ves aquí, esta, con una geometría muy particular. Entonces este patrón lo vas, mira, consigue las fichas. Entonces, en el taller de arquitectura que estamos haciendo, con un patrón de cuadrado, te levantas solita la cúpula. Lo puedes hacer en hexágono, lo puedes hacer en triángulo, lo puedes hacer en rectángulo, en muchos elementos. De cuadra. ¿Ves? Mira cómo levanta, mira, fíjate, poniendo acá. Nada más poniendo así, va levantando la pieza. Eso es espectacular. Y este es el puente de Da Vinci. Igual, con piezas ensambladas lo tenemos a diferentes escalas nosotros. Y los niños, jugando, descubren y aprenden muchísimo de eso. Y a ver si sabes qué es eso. Esta es una silla Es una silla la Bauhaus. sí, de steel, de Breuer. de Breuer. De Breuer, sí. Esa la hicimos a escala 1:20, la hacemos en la oficina a escala 2:1 y la tenemos también 1:1 con carpintero. Pero la joyita es esto. Esto es el ajedrez de la Bauhaus. Se parece a la de Kandinsky, ¿no? Así es espectacular. Ese era un trono de un emperador africano. Así era el ejercicio, cuando él era alumno. Ok. Sí, no, es espectacular eso, sí. O sea, ya el trono tenía ese tejido. Ah, sí, así. La Pero era más piel. cargado, era como más cargado. Y este es el ajedrez de la Bauhaus. De este está diseñado que la forma sigue la función. De eso que hablamos con los alumnos siempre, que la función sigue la forma. Entonces, ¿cómo se mueve el alfil? ¿Se mueve en diagonal? Pues está hecho en diagonal. Ok. Es maravilloso. ¿Y cómo se mueve el caballo en L? Pues aquí tienes la L, que se mueve el caballo. Hay dos modelos, modelo 1, modelo 2. La diferencia entre uno y otro, fíjate el caballo cómo es este, fíjate cómo es este, fíjate la reina cómo es, y fíjate cómo es aquí la reina. La reina se mueve en todos los sentidos, el dadito este se mueve de uno en uno, y lo hicimos con material reciclado, de aquí de esta obra, cedro, que es este, y pino, con material reciclado. Entonces mira la magia que es, de material que era basura, acaba siendo un ajedrez. Y un niño de preescolar está aprendiendo a jugar ajedrez. Con la Bauhaus. Con la Bauhaus, además. Sí. ¿Qué nivel de escuela? Sí, ¿verdad? Y luego los salones, no sé si quieres ver uno. Podemos abrir un aula, si quieres, ¿eh? Por favor. A ver, Y adelante. otra vez, la relación, ¿verdad? La Sí, ventana. claro. Ah, no, sí. Es sí, lo dentro y lo de afuera, siempre que se esté viendo. La ventana circular fue todo un tema, son muros de concreto. Aquí usamos el ladrillo Tabimax, el de 15, Ok. porque se comporta muy bien estructuralmente, ¿sabes? Y si Qué ves todo, tenazismo. todo el enfoscado. Esto sí le dimos la vuelta a este elemento porque por limpieza, ¿no? Platícanos, el piso está espectacular. El piso está bonito, ¿eh? El piso son los desperdicios de este material, los cortes, lo aprovechamos todo lo que es el perímetro. No había tanto, ¿eh? Pero al final nos gustó un patrón y lo dejamos todo el perímetro. Es una Ah, sí, el del ajedrez que se llama Joseph Harwin, Harvey. el del ajedrez, el diseñador de eso, que viste que son dos modelos, ¿no? Sí. Sí, No, es una joya. está muy padre. Y las aulas, bueno, pues ahora están con las mesas. Era mucho más sobre cuando no había nada, la verdad, mucho más bonito. Y aquí lo que quisimos hacer es dejar en la parte inferior, se dejó pizarrón todo completo, para que los niños pintaran aquí, y la parte superior era corcho, todo esto es corcho. Entonces, aquí dibujan los niños, pero cambió la jugada, porque este pizarrón era más alto, pero con el tema del monitor y todo. Pero sí me entendiste cómo era la línea mucho más bonita. No solo salía Todo esto. se alineaba. Claro. Y cuando estás ahí el corcho, ese era puro corcho, entonces se veía muy bien. Pero mira qué fresco está el aula. Súper fresco. Sí, estamos en Tuxtla, que hace un calor de la ostra. ¿Y cómo se logra esta Ah, fachada? no, es cubierta aislada, esa es con poliestireno y Protección fachada norte. contra incendios. Ah, sí, tienes que ver todo. Y esta fachada es norte, ¿eh? Es lo que te iba a decir. Aquí Sí, tiene que ser está muy norte fresca, para que sí, esté esta es fresco. fachada norte. No, y ese patio central es una Ah, sí. burbuja de aire. Aire, Ujú. aire. Sí, a final de cuentas, a mis alumnos en la primera clase les pregunto cómo se mide la arquitectura y dicen, se mide en metros cuadrados. Yo les digo en metros cúbicos. Es como se mide. Exactamente. Esa es la Yo diferencia. digo que la pandemia nos enseñó Metros eso. cúbicos. Metros cúbicos, Ah, volumen. esa es la palabra. Nos estamos entendiendo, Sí, arquitecto. sí. Qué belleza. ¿Cuánto mide el módulo? Me imagino que todo está modulado. Sí, todo está modulado. Está aproximadamente 6 por 6,50, más aproximadamente. Estos, ¿no?
Bellísimo. Sí, tienes en la escala de los niños. Es decir, 6 por 50 en adultos nos queda muy pequeño, pero en niños queda muy bien porque son niños muy pequeñitos, Sí, claro. ¿sabes? No, Pues qué bueno que te está gustando. la sillita es una joya. Pues qué bueno que viniste a verla. Sí, tienes que verla. No, no Sí, tenía que venir. ¿verdad? Y todos tenían que conocerla. Ahí digamos que esto es kinder, luego Ujú. tenemos el salón desde maternal, que esos vienen con baño ya, ¿no? ¿Son todavía más chiquitos todos las Es lo cosas? mismo pero con baño, aquel de allá. Y luego de ese lado hicimos uno que es muy interesante, que iba a ser el aula de música, porque luego aquí les dan yoga, esto lo hacen en Maker también, esas piezas. ¿En qué? Maker, que es un salón como de haz Ok, tú las cosas, ¿no? Manualidades. Sí, manualidades, sí. Y ahí sí, bueno, Con impresora láser, claro, con robots. Sí. Y este es un árbol. ese es un árbol que así no Es lo un hicieron. árbol de Lego, ¿no? Así son los Por árboles de supuesto, Lego, así. por supuesto. Pero sí lo querían los dueños que fuera su remate visual, ¿sabes? Sí, sí, así querían. Buenísimo. ¿Y es diseño de ustedes o cómo es? No, esto estuvo, mi hermano, que también es arquitecto, estuvo Ajá. muy metido en este tema también. Es una escultura. Sí, ¿verdad? Está bien bonita, ¿no? Es una escultura. Fíjate que al final todo es Sebastián, no sé. sensaciones, pero ese muro de atrás no existía, era transparente y pero la gente quiere seguridad, ¿sabes? En el kinder. Los papás quieren que los niños estén en un cerco que no salgan, muy controlados. Eso es fundamental. Y por eso se hizo ese muro. Pero me encanta, te da una escala. Sí, agradable, ¿verdad? ¿Sabes a qué me recuerda este espacio? Al pabellón de Le Corbusier, Ajá. el de la casa, ¿no? El de Sí. la casa moderna, Sí. con esta doble altura, con claro, el árbol, claro. con el, Sí, 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 con sí. el hueco arriba. Sí, maravilloso esa arquitectura de Cuixart, maravilloso, sí. Qué Yo- belleza. Y entonces, estructuralmente, ¿qué son las traves? ¿Qué son estas? sí, esto es como si fueran unas cerchas, unas vigas metálicas, Ajá. y dentro de esas vigas lo que hicimos es dejar la estructura y la forramos toda con MDF, todo, ¿eh? Todo forrado. Sí, y la cubierta es aislada de panel, ¿sabes? Ok. Sí. De panel 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 sándwich. Comintec, Panel sándwich. panel sándwich. Panel sándwich, sí. Ya, como multipanel. El multipanel viene aislado y Ujú. machembrado las piezas, sí. Multipanel también es un Entonces, gran mandamos material. todas las vigas, todas las cerchas completas y las forramos todas. De hecho, aquí vamos a ver otro patio, nos falta por hacer eso. Entonces vas a ver un poquito cómo es la jugada. Pero a ver, otra vez, ¿es acero? Es Son acero. vigas de acero forradas de madera. Forradas de madera. Ya. Eso es. Con el color que nos recomendaron los psicólogos. Y jugando un poquito. Claro, aquí. no son los colores primarios de Mondrian, Es pero correcto. es una abstracción de. Es correcto, pero al final de cuentas tienes este color y lo pones ahí. No, sí. Es lo que haces. No, es una maravilla. Hay un kinder que me encanta de unos arquitectos de Pamplona Ajá. que se llaman Íñigo Begiristain Ok. y es esto mismo. O sea, Ah, no sí. en diseño, pero en función. Vale. La dinámica, composición espacios arquitectónica. cubiertos, Sí. pero abiertos. Muy bien. Entonces, o sea, aquí cualquier otro habría hecho el techo, o sea, habría hecho el patio y ya, ¿no? Sí, claro. Pero claro, aquí podíamos. ustedes lo cubren. Sí. No, esa es la cereza del pastel esta. Sí. Sí. Sí, lo sabíamos, ¿eh? Sí, es una belleza. Me Luego encanta lo la que hiciste- profundidad, ¿no? La profundidad que logran las Claro. puertas, el vano, el Sí, como mueble. marco. Sí. Esto está genial. Qué bueno eso. Seguimos jóvenes. Y luego tenemos la zona de dirección, que es ahí, ¿no? Esa es dirección, sus sanitarios. Y una cosa importante es enfermería. Enfermería, Sí. ¿no? Los niños se caen todo el tiempo. Claro. Y entonces la enfermería está ubicada Están en ese enfermitos. elemento porque ya te liga con primaria hacia allá. Entonces matamos dos pájaros de un tiro, ¿sabes? Hacia kinder y hacia primaria, que está acá. Claro, en Ese un está. punto Sí. medular. Aquí. Y aquí ya entramos a otro espacio. Ok, Este es otro espacio. Ese está todavía en proceso, en obra, ¿eh? ok. En obra, y vas a entender por qué, porque aquí la idea era el espacio abierto, la cubierta, pero vuelve a existirnos el cliente que realmente quieren cubrir esto y falta forrar eso. Ahí ves un poquito el tipo de... Ok, ¿me entendiste, claro, verdad? ahí se ve la Está en proceso estructura. todavía. Hay que ponerle el plafón. También se va a cubrir se va a cubrir todo. todo, sí, también está en proceso. Excelente. Y este mural es donde viene la simbiosis entre arquitectura y pintura, ¿no? Y hay un profesor de pintura aquí que es maravilloso, que es Mauricio Vargas, y hizo este mural aquí. Y la verdad que hizo una composición muy interesante. Qué ¿sabes? belleza. Sí. ¿De qué Sí, nos porque- habla el mural? El mural, pues mira, aquí está la placa y explica un poquito. Mariela, ¿qué explica la placa? Es todo un tema, ¿eh? Te habla de las diferentes razas. Ok. Sí, está muy bien explicado el tema. Bueno, dice el mural 5.000 años de historia inmortalizados en nuestro rincón del mundo por la genial mano del maestro Mauricio Vargas Artifacts, culturas
provenientes de un ser superior, eternamente alfa y omega, los 2 equilibrios cósmicos, las 3 especies humanas, los 4 puntos de la rosa de los vientos y los 5 continentes bajo un mismo sol y una misma luna. Sí, pero bueno. Pero al final lo bonito que puede hacer la pintura, ¿no? Un mural en una pared, ¿no? Gracias. No, lo bonito que puede ser, sí. Y este se dejó también como otro patio. Dejamos esta palmera, que es una palmera fox, y ya empezamos ya con sanitarios. Ahí está primaria inferior. Ya para qué lado, ya es primaria inferior, y así nos vamos yendo secuencialmente, ¿sabes? Ese es el auditorio. Rompes la esquina, eso es interesante. Ah, Sí, ahí está. Ahí ligamos, ¿eh? Aquí arriba está el aula de pintura, que el aula de pintura es padrísimo, que dejamos el concreto aparente, está ya que se vive así por completo. Piensa que tiene 2 años la escuela. 2 años. Sí, 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 en plena pandemia nos tocó. Empezó en la pandemia, 2020. Sí, sí, en plena pandemia nos tocó. Ahí están, bueno, sanitarios, si quieres verlo. Y aquí, Sí, claro. Ah, pues mira, te enseño. Ajá. Aquí también está muy bien el tema de la E de escala, porque al final de cuentas está niños y niñas, y en los baños, mira, ven. Hicimos el lavabo, esto es cuarzo, ¿eh? Lo dejamos así en cuarzo gris, y aquí tienes las mamparas que son maravillosas, porque estas son autolimpiantes, ¿sabes? Son las famosas mamparas de tipo aeropuerto, y dejamos en colores ¿Autolimpiables? Sí, estas con un trapito nada más le das así ya. Sanilox. De Sanilox, sí, son muy buenas, ¿eh? Sí. Hemos colocado estas en muchos lados, ¿sabes? Y fíjate, nada más aquí dejamos este pequeño canalito para el tema de la limpieza. Y ya después nos pidieron un lavabo, porque todavía hay niños de Kinder 1 que son muy pequeñitos. Entonces, claro, venían de aquel lado, Ajá. digo, pasan a primaria inferior y son muy pequeños. Entonces hubo que hacer este lavabo ya sobre la marcha. Qué bonito. Cosas que pasan, ¿no? Curioso. Y ese hombre, sí, aquí está, Y mujeres. también los mijitorios, ¿verdad? Sí, sí. Tú grabas todo, ¿no? Grandes, medianos y chicos. Así, son Y secos. también está la Son secos. vacinica. Todo, sí, sí. ¿Tú tienes hijos, dos? Sí. Así. No. Ah, no. Pero después de esto me están dando ganas. Mira, ven. Y luego, este es lo que ligamos ya. Aquí ya empezamos a hablar de juntas constructivas. Es como si fuera un bloque, otro bloque. Esto es una junta constructiva, que separamos un elemento de otro. Vale. Este está pegado nada más de un lado. Ok. Vale. Es importante que estamos en zona sísmica. A ver, otra vez. Nuestra cimentación. Explícame un poco cómo pegado solo de un lado. Esto, para que trabaje bien, la placa esta tiene que estar pegada nada más de una pared. En cualquiera de las dos, pero solo una. Porque está trabajando como junta Y dentro constructiva. está hueco, se ve la Claro. separación. Sí, los 2,5, para arriba. Por ejemplo, aquí lo ves, sí, así. Ahí arriba igual. Vale, tiene que estar pegado de un lado, nada más. Ah, Y aquí ya entramos en primaria. ok. Entonces ya en primaria por eso estaba tan pegadito a enfermería, ya viste, ¿no? Ujú. Aquí tienes un aula. Si quieres te pongo aquí luz. Ah, aquí crece el módulo. Sí, sí, no, este es más grande, claro. Sí, sí. Esto sí. Y aparte tienen aquí los monitores que son una maravilla, que son táctiles y todo el tema, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Sí, Con la sí, proyección se mueve Aquí todo. ves el corcho. Esta idea del corcho era ya completito y abajo pizarrón para que los niños pintaran. ¿Sabes? Aquí ya es otra escala, ¿no? Es otra escala. Ya empieza a ser ahí. Qué belleza. Pero luego, curioso, porque por ejemplo ves la cantidad de luminarias y cuando lo ves en proyecto dirías, no, son demasiadas. Son No, demasiadas. no, pero son las que hace falta. Mira, los lúmenes que tienes. Son las que hace falta, ¿de acuerdo? No puedes tener sombra. Mm, Ajá. O sea, la menos posible. también es posible, sí. Sí, sí. Bastante. Entonces aquí estamos hablando que es ¿Qué altura tenemos? 3,40 metros. 340. Sí, y luego el plafón, sí. Tiene que ser amplio, ¿eh? Sí. Y 3,40. fíjate, estamos sin clima, ¿eh? Y está fresco. Y no hay aire acondicionado, no hay clima. Lo tiene, pero a cada uno nos hace falta. Pero después, ¿sabes qué pasa? Que con los alumnos ya es otro tema, ¿eh? Ya con el calor del cuerpo y todo, ya sí, ellos llegan a ascender, ellos. Ay, luego los niños chiquitos, ¿no? No paran, son terremotos. Sí. Y mira, ahora ven por acá. Esas aulas son todas iguales, primaria e inferior. Y esta es la entrada de primaria. Aquí, de este lado. Ah, ¿por qué no viste afuera? Ajá. Afuera tienes que verlo. Sí. ¿Quieres que vengamos allá para acá? Vamos. Esto es interesante, mira. Ah, aquí rompes la ortogonalidad. Sí, claro. Aquí se abre. Sí. Y pavimentos cambiamos. Esto es interesante, mira, el lenguaje aquí que se usó. Ahora ya el sol ya está mucho más agradable. Entonces tenemos entrada de kinder, entrada de primaria, entrada de secundaria y al final el bloque de prepa. ¿Ves ahí la junta constructiva? Ahí la ves. Claro. Son diferentes bloques. Qué genial. Pues importante que te guste. Dimensión, 5 metros, 6 metros de No, este. 5 metros en la parte más pequeña y se va a 7 metros allá atrás. A ver, así. Si tuvimos que desfasar el elemento. Sí, hubo que desfasarlo. Porque claro, piensa que aquí esto hace 3, 4 años esto era un basurero, ¿eh? En serio. Un basurero.
Y Qué siempre, bueno. claro, que entres y mira qué aire fresco te entra, tan rico. Y ahí ves con un jardín, un patio. Qué buena escalera de una sola rampa. Sí, le dijimos que este muro de apoyo es de concreto, ¿eh? Ok. Es decir, lo que pasa es que lo que hicimos dejar el hueco de circular la Este es grande. ventana. ¿Cuánto mide de ancho? ¿Dos Ah, sí, metros? sí, sí. 2 metros. Tiene que ser, ¿eh? Tiene El flujo que de ser. gente que baja. Y aquí otra vez. Otra vez repetimos el patrón de Mondrian. Ah, Eso es. la ventilación está por todos lados Sí, cruzando. sí, sí. Y aquí, claro, estas ya son anexos que van haciendo, se va haciendo con el tiempo. Ese era el juego de los niños. Hubo un tema con el sol, los papás se quejaron y acabaron contratando una lonaria. Pero fíjate, estos árboles tienen 2 años y mira lo que han crecido. Sí, eso es tremendo. Y este es un platanero de Costa Rica. Es precioso el platanero de Costa Rica. Qué La bello. verdad, a mí me gusta mucho. Pues ¿sabes qué pasa? Que es como Saludos a escultórico. Costa Rica. Sí, la platanera de Costa Rica. La hoja hace como cafés y verdes. Es precioso. Ajá. A mí me encanta. Es muy bonita. Sí. ¿Y si da fruta? Da un fruto pero no se come. Ah. No se come, no. Ese es el nin. Ese árbol puedes hacer un té con ese nin. Ese nin crece rapidísimo. Y luego tienes el otro que es tulipán. Aquí de allá. Platícanos un poco sobre este recubrimiento en el piso. Es corcho, Es corcho. ¿verdad? Corcho con color, sí. Sí, pero este corcho tiene su tema, ¿eh? Está muy bien para los niños, que porque es súper seguro, Ajá. pero se acaba como craqueleando. Con los esposos hubo que poner esta protección aquí. No estaba esta lona. Hubo que ponerla porque si no los niños aquí no jugaban. Pero sí ¿Pero que quedó? protege un montón, ¿eh? Sí, sí, se siente, Sí. ¿no? Pero lo más probable es que lo cambiemos, ¿eh? ¿En serio? Pues sí, Sí. algo más de caucho. Yo creo que va a ser pasto, sí, pasto Pasto sintético, artificial. Ok, sí, sí, porque se ha envejecido mal. Fíjate cómo se mancha. ya, Pero son cosas que pasan, ¿no? estoy de acuerdo. Sí. Ah, esto está muy bien. Y aquí lo que está interesante es esta parte de aquí, porque quisimos adaptar la cota del terreno. Entonces, para bajar estos escalones, mira, y aprovechamos eso que no estaba en proyecto. Entonces, ya estando en obra, toda esa grada completa. Y sentaros ahí para que os veáis sentadas. Porque sí sabíamos que eso se iba a usar muchísimo. Está genial. Claro, sí iba a usar un Y montón. con sombra. Fíjate lo que bajamos de escalones, ¿eh? 20, 40, 60, 80, ¿no? Bueno, casi 1 metro que bajamos aquí. Y con sombra, y ves todo el lenguaje que hemos manejado en toda la obra. Y está muy bien. Esta acá, esta cubierta, la que tenemos todavía que forrar también. Esta de aquí. ¿También está se en va a proceso. forrar? También va a forrar, pero bueno. Eso ya lo verás en su momento. Va a ser espectacular cuando se forre. Esa grada daba la vuelta. Ok. Daba la vuelta. Pero ¿qué ocurre? Que al final de cuentas siempre hay un riesgo con balonazos. Entonces Claro. lo pusimos en un lateral y se puso el platanero ahí. Que a mí de verdad es una de mis plantas favoritas esa. Está buenísimo. Se siente también un poquito acolchonado este. Pues es es una pintura que lleva, nada más, no lleva nada, pero sí que es como de milímetros, 3 milímetros. ¿Verdad que sí? Sí, sí, Se siente sí, sí. como una pequeña colchita. Y aquí interesante porque mira, estábamos hablando de kinder, ¿no? Luego administración, luego primaria. Aquí ya estamos en la zona de secundaria. Luego ya empezamos con las zonas así como con zonas abiertas. Que al final lo abierto es tan importante como lo cerrado en una escuela, ¿eh? Uno a uno, ¿eh? Lo Si no- abierto es tan importante como lo cerrado. Sí, 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 es que si no, fíjate, aquí ves la cafetería. Esto ha ido cambiando. Inicialmente en el proyecto que habíamos hecho, todo era una cancha. Hicimos 2. Pero mira la diferencia, este pasillo que se quedó acá, este andador, Padrísimo. claro, te liga muy bien con preparatoria. Lleno de verde. Y lleno de verde, un disparo. Esa palmera, la Palma Fox es preciosa. Esa me encanta. Aquí cambia el Claro. pavimento, el piso. Este está muy bien, el piso cemento este, lavado. está respondiendo de maravilla. Es una Que joya. sí, la piedra lavada, ¿no? Antiderrapante. Sí. No, pero este andador, o sea, La- cualquiera hubiera dejado el andador y ya. No, Pero tiene esto, pero sí. este camino de palmas. Y aparte, imagínate que era no solo la cancha. Lo que perdíamos ahí, ¿no? Claro. No, vean Y ahora estas ese anexo que ves ahí al fondo, preparatoria. Y en preparatoria había que cambiar el lenguaje. Fíjate, y ya son todas ventanas verticales. Ya pasamos de la cerámica al recinto. Se hicieron las bancas afuera. Me encantó la Y ese es el mismo malla. muralista, ¿sabes? El mural, ese mismo. Es el mismo El artista. mismo, sí. Fíjate. Me encantó la red. Y aquí lo mismo, tenemos 3 bloques también completos, ¿ves? Es decir, junta constructiva aquí de este lado, otra junta constructiva allá, y hacemos los 3 bloques aquí completos. Igual, la simbiosis entre murales y arquitectura, ¿no? arquitectura. Y esto, yo creo que es un buen detalle.
esta banca que se hicieron acá. Porque al final te sientas aquí, mira, se puso con recinto, que me parece un material súper noble. Ujú. A mí me encanta este. Me encanta. No se ensucia. No se ensucia y siempre y tienes aquí dentro de 10 años y lo verás siempre bien, ¿sabes? Sí. Es la gran ventaja. Y todo este corredor, fíjate dónde estamos, ¿eh? Que esto no existía en proyecto. Entonces sí que había que cambiar un poquito la jugada, ¿sabes? ¿Y por qué razón haces este juego de...? Lo vas a entender. Lo vas a Ok. entender. Sí, hubo que porque realmente el límite del terreno es aquí de este lado y ahí necesitábamos retranquear unos 3 o 4 metros Ok. por el tema de cargas, ¿eh? Porque todo esto es muy fácil. Tú lo estás viendo con un caramelo en una misma cota, pero no, hay un desnivel tremendo. Entonces hay un muro de contención ahí atrás de 8 metros, de altura. Ok. Tremendo. Entonces por eso hubo que hacer así, ¿sabes? Pero está muy bonito cómo se junta, ¿no? De repente Sí, lo la beca ortogonal sigue con la sigue siendo la diagonal. misma. Ya cuando se consolidó el jardín queda muy padre, ¿no? Padrísimo. Sí. Y otra vez este pavimento increíble. Sí. Y Esto yo, está a gustísimo, ¿no? En vez ¿verdad? de que los Sí, o chavos sea, estén con el pie recargado ajá, en el muro, están ahí sentados. está. Ah, Sí. Porque aparte es un espacio de 40 centímetros que adentro no era nada y afuera es mucho. y adentro podemos ver, Sí, claro, pasas. vean esto, qué bonitas. En mis tiempos las bancas no eran así, ¿eh? Ah, sí, no, yo soy tú bien chavo. Pero que- sí cambió la cosa, ¿no? claro, aquí es el salón y ya, ¿no? El eje. Claro, claro. Entonces, ¿qué? Yo le doy estos 40 centímetros aquí al salón, no es nada. Y afuera es Ujú. mucho. Muchísimo. Sí. Aquí sí que cruza el aire. Abres aquellas ventanas y te cruza el aire de maravilla. Súper fresco estos Y salones. una pregunta, las Sí. ventanas, es importante que Sí. el estudiante no tenga visión hacia el exterior, Bueno, ¿verdad? hay de opiniones a opiniones. Ajá. Hay psicólogos que no, que dicen que el estudiante tiene que tener la capacidad de poder concentrarse aunque alguien pase afuera. Ok. ¿Sabes? Pero lo recomendable al final de cuentas en el uso es que no vean. Porque no Antes, siempre están ahí. antes las escuelas eran ventanas altas, ¿verdad? Sí, Por lo sí, sí, mismo. sí. Pero bueno, aquí le pusimos este vinilo al ácido, entonces es un poco más discreto. Inicialmente no lo tenía, entonces es como muy empírico también. Probaron y a ver qué pasa. Ahí está. Excelente. Pero aquí abres estas ventanas, si abres aquellos y tienes el aire cruzado, mira la altura que tienes aquí. Y solo estamos hablando planta baja, planta alta, es lo que vamos. Cada salón con su cañón, está Sí. excelente. Y mira, y aquí de este lado, aquí es donde entran prepa, digamos, ¿no? Ajá. Y aquí entrando en prepa, los que van a planta alta, igual hicimos aquel muro. Ese está interesante aquel, con todos sus huequitos ahí. Sí, mira, ahí. Ese no está mal, ¿ves? Como que te invita a subir la escalera. Qué bueno. Y si quieres subimos.